Buenas noches a todas las personas que nos siguen en Cuarentena Política. Mi nombre es Lirio Fuertes, me dicen Tiquitahuara, Asquiaro, Maquipangila, Tanasco, Nayak, Lirio Fuertes, Tiquita, Sajitúa. Muchas gracias por participar de nuestro programa número 22 a propósito de la coyuntura política. Hablemos de indígenas y democracia. Para ello, quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas de lujo, nuestros invitados, Ronnie Rivera Cabique, ex dirigente de la CIBAPA, Central Indígena del Bajo Paragua, ex dirigente de la OICH, Organización Indígena Chiquitana, cacique y dirigente chiquitano, apoyo técnico y responsable de la autonomía en la CIDOP orgánica. Un gusto tenerte con nosotros, estimado Ronnie. Hola, Tiquita, buenas noches. Saludar, aprovechando a Alex. Hola, Alex. Hola, Pedro. Manuel, ¿cómo están? Muy buenas noches, mucho gusto. Muchos saludos. Gracias, Ronnie. Qué lindo poder tenerlos en este conversatorio, en este programa de lujo. Quiero presentar a Alex Vilcalimaco, es indígena de la nación Uchupiamona, ubicado al interior del Parque Nacional Mariri, Amazonía Boliviana. Es defensor de los derechos indígenas y de la madre naturaleza, licenciado en turismo de la Universidad Mayor de San Andrés y magíster en gestión turística de la UCB, experto en ecoturismo comunitario y de base comunitario. Es secretario de comunicación y portavoz de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey. Es también vocero de la CONTIOPAC, Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia. Un saludo a Alex. De esta manera quiero presentar también a Pedro Portugal Mollinedo, quien nos acompaña esta noche, boliviano de origen aymara. Fue militante del MITCA y alcalde municipal de la segunda sección Provincia Murillo, La Paz. Historiador de formación, es autor de numerosos ensayos sobre la realidad indígena en Bolivia. Actualmente es director del periódico digital Pucara. Alex, Pedro, buenas noches. Un gusto y un honor tenerlos en este programa. Muy buenas noches, Lirio. Bueno, saludar a Ronnie, a Pedro y a todos y todas quienes nos siguen a través de las redes sociales. Encantado de estar en este programa. Igualmente, muchos saludos y agradecido por la invitación. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Morales, soy del CONADE y hoy día voy a compartir con Tiquita el enorme placer de poder conversar con ustedes. Entonces, Tiquita, adelante. Muchas gracias, Manuel. Un gusto también contar contigo en este programa. Indígenas y democracia es el tema que abordamos hoy. La Constitución Política del Estado segmenta la democracia cuando señala que hay una democracia representativa y otra democracia comunitaria, pero con fines de análisis ignoraremos esta segmentación. El año pasado, cuando se concretó el fraude electoral durante las elecciones del 20 de octubre del 2019, los pueblos indígenas no se movilizaron para defender el voto frente al fraude del 2019. ¿Por qué? 2 minutos, por favor, para cada uno. Pedro. Bueno, la insurgencia de los movimientos indígenas es al mismo tiempo una constante en toda la historia boliviana, especialmente en la parte occidental, y es una cuestión intermitente y nueva en la parte digamos, en la parte de la región oriental. Lo que tenemos que ver es que en este movimiento amplio no se han dado rupturas, o sea, el movimiento indígena ha estado muy ligado en la vida nacional, contrariamente a lo que se puede decir, ha habido una imbricación bastante fuerte, pero esta imbricación fuerte se ha dado sobre todo en sus aspectos negativos, lo que ha llevado a una pasividad y aún seguir los acontecimientos. Entonces, esto ha creado formas de dependencia, especialmente en la parte occidental. Estas formas de dependencia han hecho que haya bastante movilización contra el sistema, contra los partidos políticos, etcétera, pero que van acompañados de largos momentos de sumisión, digamos, al orden político nacional.
El caso más grave, más notable lo tenemos en el periodo de los años 50, del 52 hasta el 56, hasta los años 60, en donde el partido monopólico entonces era el MNS, que hizo reformas muy importantes en el país y que contaba con el apoyo, digamos, de la población indígena. Pero al no interpretar una ruptura necesaria, al no interpretar una serie de transformaciones, el movimiento indígena siempre ha acompañado los movimientos, digamos, políticos en la parte criolla, podríamos llamar, pero nunca se ha comprometido a fondo. Ha tenido una relación de dependencia de manera perversa. Es decir, está con estos movimientos mientras tiene fuerza y cuando estos decaen, ¿no? El mismo hecho que estos movimientos los utilizaban, los volvían dependientes, hacían que estos no comprometiesen, digamos, su integridad o la totalidad de sus fuerzas para defender sistemas políticos que ya estaban de decadencia. Entonces, es lo que pasó en el caso del MNS, el MAS. El MAS, pese a haber intentado hacer, digamos, reformas mucho más fuertes en las que falló el MNS, finalmente entró, digamos, esta misma lógica de tomar al indígena como una especie de cliente. Y al ser cliente, satisfacer necesidades inmediatas, a veces superficiales, halagar mediante formas populistas, pero no entrar, digamos, al meollo mismo del problema que eran las reivindicaciones indígenas. El ser indígena, evidentemente, manifestó gran simpatía hacia el MAS, pero cuando el MAS, por una vida propia, empezó a decaer, empezó a perder fuerzas, el movimiento popular indígena no comprometió absolutamente todos sus recursos, no comprometió absolutamente nada en defender ese sistema. Lo vio como otros fenómenos históricos que lo había conocido, que había acompañado históricamente, y simplemente se hubiese repetido esta misma mecánica que en el fondo es colonial, con cualquier otro gobierno que hubiese sucedido al MAS, siempre y cuando este gobierno hubiese entendido esta lógica y no hubiese asumido poses y prácticas discriminatorias, racistas, de tipo revanchista. Entonces ahí se entiende, por un lado, digamos, el hecho de que el movimiento popular no se comprometió en defender al MAS, el MAS, pese a que las declaraciones de sus principales personeros hablaban de una guerra civil, de un Vietnam, de que iba a haber sangre, etc., no pasó absolutamente nada y explica por qué después sí hubo bastantes problemas. O sea, entonces no sucedió, si terminaría con una especie de paralelo histórico con lo que pasó, digamos, en el 60. El año 64, en esa misma decadencia que tuvo el MNS, sufrió un golpe de Estado, esta vez sí fue un golpe de Estado de parte de su vicepresidente, que fue Zené Valiente Ortuño. Y desde entonces el MNS no se recuperó nunca más. ¿Por qué? Porque Valiente fue mucho más popular que Víctor Paz, mucho más popular que el MNS. Era de origen campesino, ¿no es cierto? Se asentó en Cochabamba, hablaba quechua y movilizó a la gente popular en una nueva dinámica. Si el golpe de Barrientos hubiese significado un retroceso de tipo señorial, evidentemente la gente se hubiese reagrupado en torno del MNS y hubiese pasado lo mismo que hemos visto, una resurgencia de algo que históricamente iba a perecer, que iba a pasar a dejar su ciclo y pasar algo nuevo, y que ahora vemos, sin embargo, que políticamente está otra vuelta en el gobierno. Ese sería mi punto de vista. Hola. Oh. Hola, hola, hola. Gracias, sí. Pedro. Alex, por favor. Muchas gracias, Tiquita. Bueno, concuerdo con algunos de los elementos señalados por Pedro. La situación de los pueblos indígenas, especialmente aquellos que estamos asentados en tierras bajas, tiene una población, digamos, comparado a los pueblos que viven en las tierras altas, es bastante pequeña. Sin embargo, en cuanto a la población o al espacio territorial que ocupamos, sí, digamos, hay una consideración importante. ¿Cuál es la razón para, digamos, esta consideración de que los pueblos indígenas de las tierras bajas nos hemos mantenido pasivos ante una situación adversa, delicada? Y ahí concuerdo con Pedro, y es que los pueblos indígenas hemos estado en una lucha constante, permanente, no de una coyuntura como la que estamos enfrentando en los últimos años, sino de una lucha permanente en defensa de nuestros territorios, de nuestros derechos colectivos, de los derechos de la madre naturaleza. Y eso es algo que, claro, venimos siempre, digamos,
objetando, porque pues estos temas no necesariamente tienen que estar encarados o tienen que ser llevados a cabo por un único sector, en este caso los pueblos indígenas, ¿no? Las luchas, las reivindicaciones, entendemos que tienen que tomar una connotación mayor, ¿no? Una integración mayor. Realmente los gobiernos de turno han ido prácticamente a violentar sistemáticamente muchos de nuestros derechos, ¿no? Eso no solamente se ha dado en los últimos 14 años, sino hemos sufrido gobierno tras gobierno prácticamente una exclusión, una marginación, y eso no está cambiando, ¿no? Entonces eso nos preocupa de sobremanera. Con la llegada del gobierno del MAS al poder, ciertamente había una gran esperanza, ¿no? Para los pueblos indígenas, no solamente de las tierras bajas, sobre todo para los pueblos de las tierras altas, los aymaras, los quechuas y en una parte los guaraníes, quizás como los más representativos en número poblacional, pero no dejando de lado a los demás pueblos, ¿no? Que estamos acentuados en gran parte de la cuenca del Amazonas. Entonces, esta situación, pues yo creo que tenemos que ir entendiendo en esa dimensión. No es que nosotros nos hubiéramos quedado de brazos cruzados, eso es algo importante a poder dar a conocer. Nuestras luchas han sido permanentes. Los constantes presiones que hemos ido sufriendo en los últimos años prácticamente han sido bastante fuertes, el caso del TIPNIS, el caso de Tacobo Mora, el caso de los problemas que hemos ido enfrentando en distintas regiones del país, con las hidroeléctricas, Chepete, El Bala, Rositas, la prospección y exploración petrolera en el sur de nuestro país, con Tariquía, Madre de Dios, y así un conjunto de temas en los cuales hemos estado haciendo un esfuerzo bastante grande de poder hacer prevalecer nuestros derechos, aún siendo y estando conscientes de que nuestra población, sobre todo de las naciones indígenas en tierras bajas, no es significativa, no es numerosa. Pero nuevamente recalco que en cuanto a la porción del territorio, sí es algo importante, ¿no? La cuenca del Amazonas prácticamente representa el 70% de nuestro territorio nacional. Entonces, creo que desde esa mirada, pues, importante ir analizando cuál ha sido, digamos, el rol. O sea, entendamos que los pueblos, sobre todo de las tierras altas, han estado más alineados a las políticas del gobierno, especialmente de Evo Morales. También ocurrió en un cierto momento con los pueblos de las tierras bajas, pero sufre una fractura a partir de esta brutal represión que hemos sufrido en Chaparina. A partir de ese momento, creo que estas luchas pues han ido despertando el sentimiento colectivo del pueblo boliviano y eso se ha ido masificando cada vez hasta llegar a las situaciones que pues hemos vivido el año pasado, ¿no? Estas exigencias de respeto a nuestra democracia, de respeto a nuestra libertad y que pues no, el pueblo boliviano y en especial los pueblos indígenas no podemos seguir siendo víctimas de un abuso sistemático, peor aún, a la cabeza de un gobierno que sea autodenominado indígena y respetuoso de nuestra madre naturaleza. Muchas gracias, Alex. Interesantes aportes. Y retomando un poco de este criterio, Ronnie, la misma pregunta, pero en un contexto de emergencia ambiental por los incendios en la Chiquitania, que fue sucedido con el acontecimiento electoral del 20 de octubre del año pasado, el fraude electoral, ¿cómo procedieron los pueblos indígenas de tierras bajas en este escenario polémico y provocador para todo el país? Ronnie. Gracias, Tiquita.
Mira, lo que ha ocurrido en estos 14 años de que el MAS ha estado, puedo decir en lo personal, creo que es lo que me caracteriza a mí, no sé si es una virtud o un defecto, que el gobierno del MAS lo ha tenido secuestrado al Estado boliviano por 14 años y con todos los problemas se dejó ver la situación real de que todas las organizaciones que supuestamente habían venido haciendo, apoyando y trabajando, pongámoslo entre comillas, para ayudar a los pueblos indígenas, ha quedado al descubierto el fin para lo cual estas organizaciones trabajaban. Es preocupante prácticamente hoy día ver en la total indefensión en que hemos quedado nosotros los pueblos indígenas. No es que nosotros no nos hayamos manifestado en las calles, que no nos hayamos manifestado de una u otra manera, sí lo hemos estado haciendo desde el lugar. Y creo que lo que hemos aprendido es de que nuestros propios hermanos de nuestras comunidades, realmente con lo que ha pasado los 14 años, más la quema de la Chiquitanía, más todo el movimiento que ha habido hasta que Evo Morales sale huyendo, nuestras comunidades han hecho, como decimos, tragar saliva y decir qué ha pasado. Se han dado cuenta que efectivamente esos dirigentes que en su momento fueron nombrados, que se llamaban de ser líderes, y que los partidos políticos de una u otra manera le hicieron capujo a las organizaciones, como llamo, no habían sido tal. Mira, es tan preocupante porque hay muchas comunidades que no conocen sus normas, sus estatutos. Hay muchas comunidades, hay organizaciones que no saben cuál es el fin de una OIC, para poder decirte, la Organización Indígena Chiquitana. No saben, en el caso de los chiquitanos, no tienen bien cuál es el rol que juega la CIDOP, y para muchos no habían conocido cuál es el rol que juega la organización máxima de los pueblos indígenas en la cuenca del Amazonas, como es la COICA. Entonces esto ha desnudado todo esto, por eso miremosle desde el punto de vista de que saquémosle algo bueno a todo esto. Es impresionante que aquellas organizaciones que decían ayudarnos a nosotros, prácticamente, yo digo así, lo prostituyeron a nuestra gente. Mira, es preocupante, y aquí Alex no me deja mentir, hacer una asamblea de una central, hacer una asamblea de un pueblo, o llámese de una regional, es preocupante porque la gente, lo primero que te pregunta es, ¿en qué hotel voy a dormir? ¿En qué restaurante voy a comer? ¿Ya? ¿Y en qué transporte voy a ir? De lo contrario, no voy. Y ese es el trabajo que vinieron haciendo estas organizaciones, que a la larga ha desnudado cuál era el fin. Mira, nos crearon un mito del indígena, nos crearon el mito de Evo, ¿para qué? Y al final y al cabo, la mayoría de las personas que trabajaban en estas organizaciones, llámense ONG, no vamos a citar nombres, al final terminaron trabajando en el gobierno, ¿ya? Y en algunos casos siendo sus propios verdugos. Entonces, las organizaciones, los pueblos, todas, te digo sin excepción, partidas, y en algunos casos sometidas. Entonces, esto nos ha dado pauta para trabajar con nuestra gente, que eso es lo que estamos haciendo con nuestros hermanos, y prácticamente enseñarle lo que es la organización, porque ellos, el sentido de indígena, el sentido de pertenencia, la autodenominación la tenemos muy clara. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros prácticamente a ejercer el rol político aquí? Todo. No habían tenido absolutamente nada. Mira, los derechos indígenas, que en este momento, gracias a Dios, o sea, por eso digo, no está todo malo, están constitucionalizados. Pero es como cuando vos le das un juguete a un niño. ¿Qué hago con esto? No han sabido qué hacer nuestros dirigentes.
todos, sin excepción, todos están comprometidos de una u otra manera con algún acto de corrupción, ¿ya? Todos los que han estado en el gobierno. Entonces, no es que no hayamos manifestado, y eso aprendimos a vivir nosotros en el Oriente, de que los pueblos indígenas o las naciones indígenas o el indígena en sí es parte de esta sociedad. Hemos aprendido de que el caray o el coñonco, lo llamamos el blanco, es igual que nosotros, por su sangre corre vena. Entonces ese es el trabajo que hemos venido haciendo, no hemos manifestado. Prueba está en la Chiquitanía el año pasado, el 16 de septiembre, cuando parte la marcha desde San Ignacio de Velasco. La gente salió, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a conocernos. La forma de pensar, los procedimientos de organizaciones en los hermanos de tierras bajas es muy distinto a los hermanos de tierras altas, ¿ya? Fíjese, un dirigente... Gracias, Ronnie. Okay. Sí, gracias, Ronnie. Muy amable por tu respuesta. Vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas, ¿no? Pedro, hoy día hemos visto en la ciudad de La Paz un desfile de organizaciones indígenas originarias. El señor Arce ha sido posesionado en medio de una multitud que podríamos decir aymara, ¿no? Incluso quechua, muy manifestada en las calles con una presencia muy fuerte. ¿El gobierno del MAS es un gobierno de los pueblos indígenas, Pedro? ¿Y cuál es el aporte? A ver, son como dos preguntas, ¿no? ¿Y cuál es el aporte de los pueblos indígenas a la democracia en general? Me gustaría que empecemos contigo, Pedro, esas dos preguntitas. Este es un gobierno indígena, ¿y qué nos aporta los pueblos indígenas a la democracia? Sí, en realidad el hecho de que haya habido una multitud en la Plaza Murillo y con los demás, solamente sorprende al observador inmediato, al que está viendo hoy día. Si nosotros pudiésemos poner lado a lado a alguien que observaba la Plaza Murillo en 1952, en 1946, en 1930, en 1899, y etcétera, vamos a ver que siempre el indígena ha tenido una participación fuerte y grande. Siempre podríamos decir la Plaza Murillo ha sido llenada. Ahora, el hecho de que se llene la Plaza Murillo no significa, no implica que haya un gobierno indígena o que se vaya, digamos, en relación con el indígena. Puede significar varias cosas, puede también significar, por supuesto, eso. Pero ¿qué es lo que significa fundamentalmente? Que en toda la historia boliviana el indígena ha sido fácil de mover porque ha estado supeditado. El indígena es la mayoría de la población. Y había una minoría criolla que incluso hasta ahora sigue manejando el país. Entonces, en países donde hay una minoría y una gran mayoría, no se puede entender la vida civil sin la influencia de la mayoría. Solamente que esa mayoría se moviliza en términos coloniales, en términos supeditados. O sea, siempre el indígena ha servido para sustentar alguna de las formas políticas que ha habido. El indígena se ha puesto, cuando han llegado los españoles, unos en un bando, otros en otro bando. Y no han sido 150 jinetes españoles que han dominado, que han destruido el imperio de los incas, han sido indígenas que se han sumado de manera manipulada, correcta, adecuada, lo que sea, que se han sumado, pero que no han tenido ni la dirección ni el resultado les ha favorecido. Entonces, esa fatalidad se sigue arrastrando hasta el momento. Lo tenemos en la Guerra de la Independencia, lo tenemos en la Guerra Civil que ha habido en Bolivia en 1899, donde una facción ganó porque había tropas indígenas, lo tenemos en 1946 cuando se hizo el primer Congreso Indígena, lo tenemos en 1952 y lo tenemos recientemente en el MAS. Es decir, es una fuerza que alguien que esté cerca del indígena o que quiera representar su interés lo maneja primero, por un lado, por esta especie de tensión que hay de derechos que tienen que surgir en algún momento, y segundo, porque en el transcurso colonial la gente se va pervirtiendo. Es falso ese mito de que el indígena hubiese resistido en una especie de bola de cristal, manteniendo sus costumbres, que tuviese una pureza tan grande que se comunica con el sol, con las estrellas, con los arbolitos. Escuché muy atentamente lo que dijo el hermano Ronnie. El indígena, como todo ser, es altamente capaz de ser corrompido. Y en el caso de las tierras bajas, lo han corrompido las ONGs,
¿no es cierto? Y lo que dice el hermano, que es nuevo en la cuestión del indígena del Oriente, acá es centenario en el caso del indígena del Occidente. Él también va en mayor número, pero pregunta en qué hotel voy a dormir, qué voy a comer, cuánto me van a dar. Y quien dispone de esos elementos, es decir, quien está en el poder, tiene la ventaja de poder movilizar al indígena. Por eso, digamos, en perspectiva resulta terriblemente escandaloso lo que ha pasado recientemente. En Bolivia se dan ciclos en donde fuerzas políticas perecen. El MAS iba a perecer. Y si no pereció es porque hubo un gobierno que en vez de asentarse en indígena, sea con actitudes nobles, positivas, podríamos verlo eso después, cómo hacer realmente una reforma indígena, o sea, en la misma actitud demagógica de utilizar el indígena, se estrelló contra todo lo popular. Y otra vuelta ha hecho entregar en los brazos, digamos, del MAS todo ese sector popular indígena que hubiese buscado nuevos rumbos. Entonces, ¿cómo se llama? Para resumir, digamos, tu pregunta es esa, no es un hecho nuevo, pero hay que ver en sus dos matices. En un matiz de un pueblo que busca el momento de liberarse y que por eso tiene una gran movilidad social, y de un pueblo que todos estos años lo ha envilecido. La colonización tiene un efecto, y que cualquier movimiento puede utilizar esos elementos, y el MAS lo utilizaba con una maestría, con un arte mucho más fuerte que cualquiera que lo utilizó en el pasado. Ahora, ¿cuál es el aporte del indígena a la democracia? La democracia es al mismo tiempo una cuestión bastante antigua y una cuestión bastante nueva. Bastante antigua porque todo pueblo en sus orígenes han sido democráticos. Lo que tenemos en las comunidades es una especie de democracia comunal, de democracia básica. Pero esa democracia básica también la han tenido otros pueblos. La democracia actual que nosotros vivimos a nivel estatal viene de los griegos. Y los griegos en sus tiempos primitivos optaron por una forma de democracia, ¿no es cierto? Ahora, entonces, además de ser un legado que pertenece a cualquier pueblo, porque un pueblo solamente puede sobrevivir mediante una cooperación. Y la cooperación crea instituciones, crea mecanismos, crea lazos. Entonces, como los tiempos van cambiando, como los aportes socioeconómicos, como la complejidad de la sociedad, los aportes tecnológicos van cambiando, hay la tendencia de poder, digamos, destruir esos lazos de interacción. Entonces, las sociedades preservan eso creando nuevas formas, es decir, actualizando la democracia. Y la actual democracia representativa que nosotros tenemos es esa democracia antigua griega, pero que se manifiesta en las formas que solamente se pueden manifestar. Antes, digamos, todo el mundo se reunía en la ágora, en la plaza, pero ahora no se puede, ni incluso con los medios de los recursos, digamos, electrónicos. Entonces ahí viene la democracia representativa. Se tienen que crear métodos, digamos, para poder hacer que la voluntad popular se exprese en formas adecuadas según los recursos y los métodos del momento. Entonces, ese camino de tener una base democrática, pero de adaptarla a las situaciones concretas, no se ha dado en los pueblos indígenas, porque para eso se necesita o libertad o participar libremente en una sociedad más grande, en un Estado. El hecho de que los indígenas han estado siempre supeditados, dominados, ha hecho que los indígenas tengan que sobrevivir en formas democráticas comunales, aun cuando lo natural de un hombre es ir adecuando esas bases a formas nuevas. Esa adecuación no se ha formado en formas nuevas y por eso incluso la perversidad de que formas altamente democráticas en las comunidades pueden servir para mantener formas políticas altamente dictatoriales que están en el Estado. El Estado, digamos, cuanto más vertical es, más se asienta y se favorecen estos elementos. Estos elementos llegan a ser serviles en vez de ser un elemento que pueda ayudar a la autodeterminación local y que pueda llevar, digamos, a un mejoramiento estatal. Entonces, esta es una tarea pendiente. ¿Cómo hacer que estas sociedades puedan entrar plenamente a desarrollar sus potencialidades? Entonces, ahí se llega a un aspecto muy importante. Eso solamente se lo hace mediante la apropiación y mediante la utilización de las herramientas y de los mecanismos contemporáneos. Y parece ser que quienes tienen el poder en Bolivia tienen un miedo de eso y por eso han encerrado al indígena en una especie de bola de cristal, tildándolo de retrógrado, de salvaje, de primitivo, o tildándolo ahora como si fuese una especie de super mago, ¿no es cierto? De ser extraterrestre, que vive en la perfección y que no tiene que meterse con la vida común, que la vida común, digamos, la vida ciudadana sería una especie de perdición. Entonces ese es un mito que en el occidente lo ha desarrollado el Estado y en el oriente, a mi modo de ver, lo han desarrollado las ONGs. Gracias. Bien, Pedro, gracias. Vamos a continuar con lo que tú estás planteando, ¿no? Vamos a darles la palabra a nuestros dos invitados y seguramente en la segunda y en la tercera ronda vamos a profundizar lo que tú estás mencionando. Entonces, vamos con Ronnie y luego terminamos con Alex. Este es un gobierno indígena, Ronnie, ¿y cuál es el aporte de los pueblos indígenas a la democracia? Bueno, te puedo decir que no. Incluso el Estado, el llamado Estado plurinacional,
para mí en particular fue la primera violación que hizo el gobierno de Evo a la República de Bolivia. Si nosotros miramos la constitución política del Estado, Bolivia es una república con derecho plurinacional. Ese es el concepto de Bolivia. Es una república con derecho plurinacional. Todo esto de gobierno indígena lo han utilizado simplemente para la foto y para intereses personales. Si vos te fijas con el respeto que se merecen los hermanos de Tierra Alta, ayer justamente me hablaba un hermano de la CONAMAP y charlábamos porque justamente la bandera del Patujús que nosotros logramos de que por lo menos flamee en este año que pasó de la presidenta Yanine, la han sacado. Y comentábamos con él y él decía, esa bandera que en su momento crearon no es la que nos representa a nosotros los indígenas de Tierras Altas, es una blanca. Obviamente no vamos a entrar a ese debate, ¿no? Yo más allá no sé. Pero miremoslo, ¿cuál ha sido justamente el beneficio que hemos sacado nosotros, si vale el término llamar así, los indígenas, tanto de Tierras Altas como de Tierras Bajas, del gobierno de los 14 años, y lo que hoy día pretende hacer Arce Catacora? Hoy día miraba, no lo miré completo, pero lo miraba con una desación y con una vergüenza ajena cuando mandan traer para posesionarlo al nuevo presidente con muchacho, un hermano indígena, con una banderita colgada en el pecho, creo que en la la dignidad no hay. Siempre lo he dicho, capacitemos, no nos dejemos utilizar para la foto, para una postal, para el show. Eso es lo que han hecho realmente todos los gobiernos. Y como decía Pedro, obviamente lo utilizan porque tienen el poder y tienen los medios suficientes para mover gente de aquí a allá. Pero gobierno indígena no lo vi, porque realmente que lo único que han hecho es utilizarlo para la foto. ¿Aporta en la democracia? Sí, obviamente que hemos aportado en la democracia. Le hemos demostrado nosotros como indígenas que no somos esas personas que ellos creen que somos, los bárbaros, esas personas que andan con taparrabos y que cualquier cosa o que le miren estamos prácticamente ya sacando los indios. No, nosotros los indígenas, el aporte que hemos hecho a la democracia en Bolivia ha sido demostrarle de que somos personas que podemos aportar con opiniones, podemos aportar con sugerencias, podemos aportar con provecho, como es con proyectos. El mismo caso de nuestro hermano Alex, él ha vivido justamente todo esto, porque resulta de que él tiene una maestría en turismo y realmente yo en particular me siento orgulloso, ya deja de ser indígena, pero él está demostrando que justamente esa es parte de nosotros. Somos unas personas comunes y corrientes, somos seres humanos que pensamos, que andamos, que proponemos, ¿ya? Y ese es el aporte que hemos hecho a lo largo de de que podemos charlar. Fíjese nuestros grandes líderes como Sombra Grande, ¿ya? Mediante el consenso, la charla, pudo conseguir muchas cosas. Cuando hubo la constituyente, la gran parte de esa constitución fue justamente propuesta de los indígenas. Y esa es una prueba de que somos parte de esta democracia, somos parte de este Estado, parte de estos problemas. ¿Y eso cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho justamente charlando, proponiendo, porque así se construye una democracia. ¿Ya? En el momento en que sacan justamente la constituyente de Sucre, ¿qué es lo que hace? Imponiendo, cambian todas las leyes donde nos perjudican a nosotros. ¿Ya? Y yo creo que eso no es ayudar a la democracia. Nosotros como indígenas le hemos demostrado que somos capaces de sentarnos, proponer y sacar algo bueno. Bien, Ronnie. Vamos entonces a darle la palabra a Alex, ¿no? ¿Cuál es el aporte que hacen los pueblos indígenas a la democracia? O tal vez está mal la pregunta, no tienen por qué hacerlo. ¿Y este es un gobierno indígena? Bueno, en la misma dirección que Ronnie, considero de que desde ningún punto de vista podemos considerar que a partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado, de la nueva Constitución Política del Estado del 2009, simplemente pues se acuña un eslogan de Estado plurinacional de Bolivia.
pero en la práctica hemos seguido en el ejercicio de un Estado monocultural. Ni siquiera se ha hecho visible la participación de nuestros hermanos de las tierras altas, ¿no? O sea, ha sido escasa, digamos, ¿no? En las estructuras de toma de decisiones, ¿no? Y entonces, creo que eso es fácilmente medible, ¿no? Nuestra estructura como Estado plurinacional de Bolivia es en el discurso, es en el marketing político, ¿no? Es prácticamente, digamos, en una idea de llevar un mensaje que no tiene consistencia, que en el fondo es vacío. Si bien se reconoce en la Constitución Política del Estado, en numerosos artículos, los derechos de los pueblos indígenas, pues en la práctica ninguno de ellos se cumple. Lamentablemente, eso hemos podido observar a través de estos últimos años. Y sin embargo, algo que tenemos que entender es de que sí les ha funcionado este mensaje hacia la comunidad internacional. Sí han logrado convencer a los pueblos, ¿no? De muchos rincones del planeta, de que Bolivia ha dejado de ser una república, es decir, un Estado monocultural, para transformarse en un Estado plurinacional. Y si revisamos cómo es que se constituiría un Estado plurinacional, si esta Constitución ha reconocido 36 lenguas, pero de esas 36 lenguas, ¿cuántos tienen participación directa? Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La ley de partidos políticos señala que podemos optar a 7 representaciones, pero ni siquiera eso es real, es cierto, y eso lo hemos vivido en las últimas elecciones. Si revisamos el resultado, prácticamente todas estas circunscripciones especiales están en manos de los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas. O sea, ninguno de esa representación es digna de un pueblo o de una organización política. Y el aporte como podemos ver, digamos, de los pueblos a la democracia, creo que sí. Ha habido una construcción de muchos años de poder ir aportando a través del tiempo nuestras formas de ver, de entender, de comprender, y eso se ha ido manifestando en el reconocimiento de muchas normas, leyes, pero que sin embargo siguen dejando un vacío enorme, ¿no? O sea, esta democracia representativa no es propia de los pueblos indígenas. La democracia comunitaria, ¿no? Aquel que es practicado en nuestros territorios, en nuestros pueblos, no tiene trascendencia aún para el Estado, para los gobiernos. Sigue siendo una nominación superficial en los documentos. Es por eso que lo que determina una asamblea, un cabildo, un consenso de los pueblos, no tiene esa representatividad en las esferas gubernamentales. Entonces, creo que nos falta bastante ir construyendo. Realmente lo que hasta ahora hemos observado es prácticamente todavía algo muy elemental, es algo muy básico, y esperamos que los pueblos indígenas podamos ir despertando. Hay muchos actores preparados, formados, capacitados. No podemos seguir permitiendo que esto siga en esa dirección unilateral, en esta práctica del Estado monocultural, seguir excluyendo, marginando a los pueblos indígenas, porque
nuestra fortaleza debería estar amparado justamente en el reconocimiento a este conjunto de pueblos y nacionalidades indígenas. Cuando empecemos a ver, ¿no? A un gobierno que de verdad pues incorpore, incluya, ¿no? En sus distintos niveles de gobierno la participación real de los pueblos indígenas que hoy por hoy no existe. Muchas gracias, Alex. Siguiendo la línea narrativa de este encuentro, donde se coincide al mencionar que no se hizo visible la participación del indígena en la toma de decisiones, es importante contextualizar este escenario que al parecer presenta una esquizofrenia discursiva y práctica viniendo de un gobierno indígena. En estas elecciones, el MAS ganó en todas las circunscripciones especiales indígenas. Parecería que ya no hay pueblos indígenas que puedan acceder a estos espacios parlamentarios. En este sentido, para los tres, ¿cómo evalúan las circunscripciones especiales indígenas en tanto composición, utilidad e instrumentalización? Pedro. Bueno, esto de las circunscripciones especiales indígenas es al mismo tiempo un logro y como todo logro es un arma que los pueblos indígenas tienen que saber cómo mantenerlo. Es un arma porque en situaciones difíciles va a servir para agrupar, digamos, y para hacer avanzar a los pueblos en pos de metas concretas. Y también es un problema, que es un problema tanto para los pueblos indígenas y para el propio Estado. Vamos a ver, vamos a empezar por último. ¿Por qué es un problema? Porque no obedece realmente a una manera como se debía haber solucionado lo que los criollos llaman el problema indígena en Bolivia. Alex hablaba sobre todo de una paradoja, ¿no es cierto? Aquí todo el mundo sabe que el anterior gobierno, y ojalá no el actual, han sido todo menos indígenas, que ha sido un fiasco, que ha habido mucha palabrería, mucha demagogia, etcétera, pero eso contrasta con el tremendo apertura y la tremenda mitificación que hay en el extranjero. En el extranjero Evo Morales era intocable porque era la primera vez que había un presidente indígena y allá se lo tragaron el cuento de que el indígena estaba en el gobierno, de que había transformaciones reales, etc. Entonces hay algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Es decir, nosotros somos muy vulnerables a la presión internacional. Y Bolivia es como una persona, mientras una persona no tiene su propia personalidad y no administra sus propios problemas, está muy dependiente de la ayuda, de los obstáculos, del aliento, de la crítica que pueda darle otra persona de afuera. Otra persona de afuera le critica, la persona se decae. El entusiasmo, digamos, y uno empieza a tomar, digamos, empieza a tomar bríos. No come, le dan un poco de dinero para comer, etc. O sea, estamos en un sentido de dependencia donde la dependencia ideológica, la dependencia de conceptos es bastante grande. Entonces, a nivel mundial están, digamos, en un momento en que hay la eclosión de las identidades, de los derechos individuales, de los derechos colectivos, etcétera, que obedece sobre todo a situaciones y a contextos propios de esos países, donde tienes, y que no obedece absolutamente al nuestro. Sociedades, digamos, que ya han llegado a niveles de democracia bastante grandes, están ahora en el problema de cómo, digamos, hacer que esa democracia sea vivida, digamos, en cada una de las partes que lo componen. Y no hay país, digamos, en Norteamérica mismo, con todas sus contradicciones, y en Europa, donde el derecho de las minorías sea algo totalmente, digamos, debatido. Sin embargo, nosotros no hemos logrado ese paso previo, ese paso de unidad, un paso de, digamos, de identidad nacional, porque la nación es una cuestión ficticia, no hay naciones étnicas, no es una sola nación que empieza a tomar peso y que empieza a dominar las otras, es una ficción que han hecho para desprestigiar lo que es el Estado-nación, es una cuestión política que permite unirse a todos en un solo sentimiento. Aquí no hemos logrado unificar indígenas con no indígenas, ni siquiera hemos logrado unificar regiones. Seguimos siendo de Santa Cruz o de La Paz o de la parte sur de Potosí, etc. Entonces, tenemos un Estado inviable y una nación ficticia. Entonces, son cosas que hay que trabajar. Y sobre esa carencia se ha puesto una nueva tarea, muy noble, por supuesto, pero que en vez de poder arreglarla, la ha confundido aún más, que son, digamos, el hecho de la autogestión indígena y de las circunscripciones especiales. Entonces, ahí, digamos, son los pueblos indígenas los que tienen una gran tarea, porque ya es una cuestión de ley, ya es un hecho adquirido. Entonces, tienen que ver de la complejidad de eso, que es una tarea puramente material y administrativa. Y nos han dejado perder el tiempo, que somos diferentes, que pensamos diferentes, que tenemos otra cosmovisión, que interpretamos. Eso es absurdo, todos los seres humanos somos los mismos. Y la prueba se demuestra cuando nos manejan.
nos manejan por el hotel que dormimos, por el dinero que nos dan, por lo que nos prometen, etc. Esos rasgos, digamos, de crear unidad han sido postergados por supuestas diferencias. Pero ya existen los terrenos, entonces hay que verlos primero, hay que encauzar estas circunscripciones especiales, ya no como unidades especiales, que fuésemos con una democracia especial, con una manera de concebir la realidad especial, como si tuviésemos un ADN especial, sino como una parte, digamos, constitutiva de Bolivia y de qué manera podemos contribuir a partir de nuestra identidad en la construcción de una realidad nacional y en la construcción de un Estado viable. Entonces hay que poner en cuestionamiento muchos de los casos que se han hecho durante el gobierno del MAS porque han sido totalmente insostenibles y ni ellos lo han podido hacer. Entonces llega a ser ahorita como un defecto, como una especie de talón de Aquiles, tanto en la parte oriental como en la parte, digamos, occidental. En la parte oriental, porque ahora grupos, aunque sean pequeños numéricamente, como dijo uno de los expositores, manejan por derechos territorios grandes y eso ya no se les puede usurpar. Y eso va a ser un rompecabezas para el actual gobierno. Pero no tiene que ser un rompecabezas para el indígena y para todos. Hay que ver la manera cómo articular esos territorios especiales con una necesaria unidad nacional que tenemos que tener. Muchas gracias, Pedro. Ronnie, ¿cómo evalúas las circunscripciones especiales indígenas en tanto composición, utilidad e instrumentalización? Mira, la idea de la circunscripción especial obviamente solo va a ser productiva y va a ser satisfactoria para los pueblos indígenas cuando realmente vaya en su esencia. Las circunscripciones especiales de los pueblos indígenas, como dicen, tiene que nacer por participación directa, no por el voto universal. En el momento en que las circunscripciones especiales sean representados, esa representación salgan de la participación directa de los pueblos indígenas, yo creo de que en ese momento nosotros le podemos sacar provecho para nosotros, porque va a venir con un mandato directo, va a ser con elección, como dice, con uso, costumbre, procedimientos propios desde allá. Nosotros no podemos venir a participar, si hablamos de las circunscripciones especiales, no podemos venir justamente a venir y competir con el voto universal. Te doy un ejemplo, o sea, dos ejemplos claritos. Uno, ¿qué provecho hemos sacado los pueblos indígenas en estas elecciones de todos los llamados o los elegidos o los nombrados o como lo quieran llamar, indígenas que nos han representado en estos años? Lo único que nos han traído a nosotros ha sido problemas. En el caso de Timni, la diputada por la circunscripción especial, la señora Ramona, lo que hizo fue justamente vender al Timni, darle la firma como diputada de la circunscripción especial para que Evo Morales viole lo que es el territorio del Timni. En el caso de Santa Cruz, el famoso representante indígena prácticamente brilló por su ausencia. En el caso que era guaraní, fíjate, en el guaraní lo hizo ¿qué? Otro problema que nos metió fue con la masacre de Chaparina y en Yaquirenda. Entonces, ninguno de estos ha funcionado. ¿Por qué? Porque ellos obedecen justamente al color político. Entonces, nosotros cuando hubo la elección, cuando se hicieron las inscripciones, nosotros hablamos con el Tribunal Supremo, con la señora Rosario, la vocal, y nos dijo de que podíamos justamente participar en esas elecciones, pero como no fue posible, quedó para las subnacionales. Entonces, cuando nosotros nos sentamos y le explicamos de que si efectivamente cumplimos la ley, ellos cumplan la ley, que vayan por el voto directo, una participación directa para que ir ahí fue que nos trancaron todo. Le doy el otro ejemplo que le decía. Aguascalientes, así clarito, es un territorio indígena, es una comunidad indígena. Por lo tanto, si vamos a ir al voto universal y hay candidatos que van a participar mediante los partidos políticos para buscando el voto para ganar las circunscripciones especiales, en ese territorio indígena Aguascalientes solo deberían haber boletas de circunscripción indígena. No deberían por ningún motivo haber boletas para elegir a uno de circunscripción uninominal. Entonces, todo esto lo han hecho un carnaval para confundir a nuestros hermanos. Y es por eso le digo, no les entiende, no conocen. Eso es lo que lo han hecho. Todo esta vaina. No va a funcionar la circunscripción indígena, resumo con esto, mientras que sea
direccionado o llevado por alguna sigla política y por el voto universal. En el momento en que nosotros elijamos directamente a nuestro representante a la circunscripción indígena por usos y costumbres que vaya de forma directa a ocupar un curul en el Parlamento, yo creo que ahí, por lo menos nosotros como indígenas, los pueblos como indígenas, las organizaciones indígenas le van a pedir cuenta a esta persona. Mientras ellos van a decir, yo represento a mi jefe, represento a mi partido, represento a mi sigla, de lo contrario, yo ustedes no tengo nada que ver. Eso es lo que ha ocurrido. Muchas gracias, Ronnie. Alex, para complementar a la respuesta. Sí, yo creo que este tema de las circunscripciones especiales es algo todavía que no queda claro para las naciones y los pueblos indígenas. Y eso es algo que obviamente les interesa y les favorece a los partidos políticos, a las organizaciones políticas. En tanto los pueblos indígenas aún no despertemos y hagamos ejercicio de nuestros derechos civiles, de nuestros derechos políticos, seguiremos dando cabida. Y es por eso que en estas últimas elecciones, si bien algunos de nuestros hermanos de las naciones y organizaciones indígenas lograron inscribir a sus candidatos, pues ha sido también una competencia desleal. O sea, ¿cómo podemos ir nosotros los indígenas a competir con un instrumento político que maneja fondos, ¿no? Que tiene los medios para poder hacer su campaña, su publicidad, puede desplazarse, ¿no? Contra alguien que, si bien está en el territorio, en la nación, no lo tiene, no dispone. Y encima, las personas que deberían administrar este proceso desconocen estas formas propias de organización, usos y costumbres de los pueblos indígenas. Ha sido terrible, ¿no? Observar las anomalías, las irregularidades que hubo en donde nuestros hermanos indígenas fueron candidatos. Ha habido graves denuncias de que al momento, por ejemplo, de hacer el conteo, no había la casilla donde anotarle los puntos, la votación que habían obtenido nuestros hermanos. Entonces, estos eran anulados, eran considerados voto en blanco o en su defecto eran contabilizados a favor del candidato de la circunscripción especial por el movimiento al socialismo. Entonces, esa situación, pues, tenemos que ir trabajando los pueblos indígenas y como decía Ronnie, estas circunscripciones especiales deberían estar reservadas exclusivamente para la participación y la representación exclusiva de los pueblos y las naciones indígenas. En estas no deberían venir a interferir los partidos políticos. Y si es así, pues igual a los pueblos indígenas que nos dejen participar también en estas otras circunscripciones plurinacionales o como las han ido denominando. Si ellos van a tener ese derecho de participar, de inscribir a sus candidatos, inclusive a personas que no son del territorio, que no conocen la realidad, que no viven esa realidad, pues eso no nos parece para nada justos. Entonces, creo que esta situación, como ya señalaba, como está ocurriendo hasta la fecha, solo favorece a los partidos políticos, porque nuestros hermanos que van a llegar o que han llegado, por ejemplo, en estas últimas elecciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional, representando a un partido político, ya van pues con la voz cooptada, ¿no? Ellos no van a representar al pueblo o a la organización indígena tradicional, ¿no? Ellos están yendo a velar intereses de los partidos políticos y en este caso del movimiento al socialismo. Ya son prácticamente espacios en los cuales difícilmente vamos a tener esa posibilidad de que las voces sentidas, ¿no? Las necesidades sentidas de los pueblos indígenas sean escuchados en estas instancias. Y eso tampoco les conviene. Yo creo que no les conviene que los indígenas podamos llegar de manera independiente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque les seríamos un obstáculo, les seríamos una incomodidad, ¿no? Es más fácil tener, ¿no?, el control absoluto de estos espacios a que tengamos, digamos, espacios donde se le da la posibilidad de que alguien pueda exigir
no el cumplimiento de sus derechos absolutos, y en este caso los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Entonces, y eso es algo que digo, repito, nos falta aún bastante por trabajar, y no lo van a hacer, no lo va a hacer el Tribunal Supremo Electoral, no lo van a hacer estas instancias llamadas por ley. Si no despertamos nosotros los indígenas y exigimos plenamente nuestros derechos, ellos por sí solos no nos van a dar esa cabida. Por ellos mejor si seguimos nosotros opacados, si seguimos nosotros silenciados y no demandamos estos derechos. Yo creo que este es un momento importante y bueno, Ronnie está señalando, Pedro también, de que hay un montón de temas que no llegan a profundidad. O sea, son meramente discursos, son prácticamente temas que se manejan más para lograr una imagen positiva, digamos, hacia afuera, pero no hay nada de ello al interior de nuestro país, ¿no? Bien. Pedro, entonces, ¿cuál es el horizonte que tienen los pueblos indígenas de cara a lo que se viene y a la actual coyuntura? Tu micrófono, activalo, Pedro. Micrófono. Porfa. Ya. Sí, yo creo que Ahí. es un horizonte muy importante, va a ser determinante. Se ha abierto una caja de Pandora y esa no se puede cerrar. O sea, aunque sea de manera torcida, el MAS ha encarcelado a los indígenas de Occidente y ha abierto posibilidades para los indígenas del Oriente, y no se la burla ahora de las poblaciones, porque ya estas poblaciones están viviendo en nuevos tiempos y están disponiendo de nuevos elementos, de elementos más formados, etcétera, de multitud de elementos que hacen que ya no se pueda repetir los engaños históricos que hemos tenido. O sea, el horizonte es mucho más complejo de lo que se parece, de lo que pueda parecer a simple vista. Los pueblos indígenas van a ser determinantes, pero van a ser determinantes si los mismos pueblos indígenas empiezan a entender su situación de una manera diferente. A lo que ha encaminado es que cada pueblo indígena se empiece a interpretar solamente a sí mismo como una cuestión aislada, ¿no es cierto? Entonces, esto ha sido una idea bien mal intencionada para justamente mantener un poder central y hacer que cada autonomía, ¿no es cierto?, pueda vivir con su propia idea, con su propia vida y con una supuesta ilusión de ¿cómo se llama?, de diferencia. Y lo que nos muestra es que mal todos estamos interconectados. Y es esta interconexión que hace que sea imposible incluso que se pueda aplicar las autonomías o la gestión, digamos, de los derechos indígenas o de los territorios en los parámetros actuales. Eso se va a modificar irónicamente, no encerrándonos en este límite nuestro propio específico, sino vinculándonos entre los otros pueblos indígenas y vinculándonos con el quehacer nacional. Porque tal como está diseñado actualmente, digamos, los territorios indígenas, los derechos indígenas, es inviable e impracticable en el propio esquema actual estatal nacional que tenemos, ¿no es cierto? Y solamente cambiando ese esquema nacional y estatal va a poder ser posible, digamos, una nueva interpretación de los derechos indígenas. Entonces ahí juegan los pueblos indígenas en estas dos vertientes. En el lugar donde es más importante esto de los territorios indígenas, donde lo van a asumir con mayor plenitud, que es en el Oriente, los pueblos indígenas tienen que darse cuenta que tienen que deshacerse de ciertos esquemas que han sido puestos en la anterior gestión y que en sí son perversos. Porque no se puede dar, digamos, una plurinacionalidad cuando el esquema, digamos, de centralismo es vigente y cuando todo el Estado está marchando en eso. Inevitablemente se va a tender siempre a estar supeditado y a deformar o a perder, digamos, su identidad. Y la respuesta a la resistencia va a ser puramente simbólica, va a ser verbal. ¿No es cierto? Va a ser, ya eso lo ha visto en la cuestión del TIMNIS, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una reforma profunda del Estado. Y la reforma del Estado se lo hace conjuncionando, poniendo, digamos, un interés nacional grande y un interés estatal conjunto y no reduciéndonos a nuestros propios, digamos, territorios. Eso ya hay que darlo como una cuestión adquirida, pero la manera de hacerlo vigente es ver una cuestión, un diseño. Puede ser un diseño tipo federal o cualquier otro tipo de diseño, pero hay que contradecir el actual diseño que tiene el Estado boliviano. Querer tener derechos, digamos, específicos en un esquema, digamos, que está hecho para negar esos derechos es totalmente
una ilusión. ¿Y qué pasa en la parte, digamos, occidental? Los partidos están viendo ahora sus límites, lo estamos viendo con el MAS. El indígena, a pesar que tiene todavía este lastre de años de colonización, de haber sido movilizado fácilmente, de haber sido utilizado como servilmente, de más en más está empezando a tomar conciencia que es el elemento, aunque sea cuantitativo, determinante. Es el elemento, digamos, que puede hacer variar, digamos, la balanza en un lado o el otro. Entonces, ¿y por qué no jugar por uno mismo? Pero ese por qué no jugar por uno mismo significa jugar por todos. Necesita, digamos, una aproximación total, nacional, no solamente a nivel, digamos, de regiones, sino a nivel, digamos, de Estado, de complejidad mucho más grande. Entonces, están presentando unos desafíos grandes que van a estorbar la gestión, digamos, del actual gobierno. Es que sigue, digamos, con sus rumbos malentendidos, que puedan sí motivar una transformación, no solamente de la parte indígena, sino de todo el conglomerado social y todo el conglomerado, digamos, histórico de nuestra nación. Yo lo veo de una manera bastante optimista y yo creo que los pueblos indígenas van a jugar un motor en la parte occidental, porque ya no es solamente la masa de gente que se deja movilizar, ya empieza a ver el reclamo por derechos. Primero de una manera bastante supeditada, queremos un ministerio, 5 ministerios, etcétera, pero la gente ya no se va a dejar mover, digamos, simplemente así, y después va a haber la conciencia de poder determinar la naturaleza de ese Estado. Ahorita es el reclamo por ser parte de ese Estado, por usufructar del Estado. Inmediatamente después va a venir el derecho y la posibilidad de determinar hacia dónde tiene que ir ese Estado. Y en el caso de los pueblos indígenas del Oriente, ellos ya por ley controlan territorios y nadie les va a poder quitar ese derecho. Entonces, la actual gestión tiene dos clavos en sus zapatos que no van a poder administrarlos porque son ellos mismos los que han diseñado. Los han diseñado en base de falsedades, en base de un usufructo, en base de un sistema de manipulación que les parecía bastante fácil, en base de mitos que han creado, pero ahora que se revelan, digamos, de manera contestataria y de manera grande. Entonces, la única manera como esto puede tener una salida positiva y tampoco terminar en un callejón sin salida, incluso para los propios indígenas, porque que reclamemos tener nuestra propia forma de hacer democracia, de vivir diferente, cuando el Estado en su conjunto está orientado de esta manera, es una ilusión. Tenemos que participar en la reformulación del Estado tal como es. Entonces significa que nuestros dirigentes y nuestras poblaciones salgan de eso que nos han querido encerrar, una especie de ficticia bola de cristal, que veamos las implicaciones grandes, sin perder nuestra identidad, veamos las implicaciones grandes que hay con otros sectores sociales, con otros sectores nacionales, y empecemos un diseño estatal, político diferente de Bolivia. Bien, Alex, entonces vamos con la misma pregunta, ¿no? Los pueblos indígenas tienen un horizonte propio en esta coyuntura. Yo pensé que Pedro nos iba a dar una respuesta más restringida, pero en las palabras de Pedro nos está hablando de un horizonte propio, amplio, abierto, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista, Alex? Bueno, yo creo que la situación para los pueblos indígenas es aún bastante caótica, es una situación muy difícil. Si bien hemos ido logrando el reconocimiento de nuestros derechos en las normas superiores, en los tratados, acuerdos y convenios internacionales, pues estos derechos en la práctica no se cumplen. Y esto es algo muy grave. Pedro señala de que sí, evidentemente hay muchos pueblos y naciones indígenas que hemos logrado nuestro reconocimiento territorial como tierras comunitarias de origen, pero estas a su vez son violentadas permanentemente por la actividad minera, por la actividad petrolera, el agronegocio, las grandes infraestructuras como represas, carreteras y puentes siguen gravitando sobre estos espacios. Y si le hacemos un escáner a estos territorios que han sido reconocidos en beneficios de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, nos vamos a dar cuenta de que estos mismos espacios son concesiones petroleras, son cuadrículas mineras, son concesiones forestales, están prácticamente asediados o avasallados por terceros, y eso hemos ido viendo en los últimos años prácticamente con mayor predominancia. Se están asignando títulos de propiedad individual que están
prácticamente ya avasallando estos territorios. Entonces, ese derecho que hemos ido logrando a través del tiempo con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con sangre, con dolor, no está del todo garantizado. Y en esta coyuntura de crisis sanitaria, de una crisis económica global, de una crisis política, medioambiental, va a ser mucho más duro para nosotros. De verdad que de aquí en adelante, este discurso de gran respeto a la madre naturaleza, de respeto a los pueblos indígenas, que sobre todo ha ido embanderándose el partido del movimiento al socialismo, seguirá siendo en esa dinámica un cascarón vacío, ¿no? Porque la verdad nosotros no tenemos esperanzas de que esto pueda cambiar. Nuestro país continuará siendo un país sumergido en un modelo económico basado en la explotación de los recursos naturales, materia prima. No tenemos la capacidad aún de transformar nuestros recursos naturales, de darle un valor agregado. Estas alternativas económicas que son más duraderas en el tiempo no son una prioridad para los gobiernos. Entonces, esto es algo que nos preocupa de sobremanera. Necesitamos hacer un ejercicio mucho más pleno de nuestros derechos a todo nivel, en el nivel local, ¿no? En el nivel municipal, departamental y de las instancias nacionales. Entonces, eso es lo que por lo menos nosotros vemos desde los territorios, desde las comunidades que estamos en lucha, en resistencia. Y pareciera que ahora con la llegada de este nuevo gobierno, pareciera que va a haber ciertos cambios, pareciera ir en búsqueda de una reconciliación. Alex, ¿sí? de ese tema vamos a entrar enseguida, no te preocupes. Te vamos a dar la palabra para que ya nos puntualices sobre ese tema. Entonces, excelente. Ronnie, mira, Pedro plantea una cosa mucho más optimista, un horizonte indígena con varios desafíos. Alex cruza con el tema de los recursos naturales, el ataque, el asedio, ¿no? Desde diferentes ámbitos a los territorios indígenas. ¿Tú cómo lo ves, Ronnie? ¿Hay un horizonte indígena por delante? Mira, lo veo con preocupación, en realidad lo veo con preocupación, mientras, yo siempre he dicho, mientras que el gobierno del MAS aún siga gobernando, o a pesar que esté gobernando y no cambien sus políticas y hagan políticas de Estado, no de gobierno, el futuro realmente para nosotros los pueblos indígenas lo veo negro. En el sentido, ¿por qué? Pedro decía muy bien, en el oriente hay dominio de territorio por parte de los pueblos indígenas. Pero volvemos de nuevo, esto solo es para la opinión, esto solo es para el mundo exterior, pero la realidad no es así. No es así. Ale hablaba justamente de los recursos naturales. Mientras que tengamos un gobierno que no tenga políticas de Estado y sus políticas justamente económicas sean sacarle la madre a la naturaleza, ¿ya? Estamos fregados. ¿Por qué? Porque todo se dirige al extractivismo. Mira, volviendo de nuevo, decía Pedro, el dominio territorial. Es cierto, tenemos titulación de territorio. Nosotros en la parte de Santa Cruz tenemos como territorios indígenas de comunidades en particular, como también tenemos territorio TCO, tierras comunitarias de origen, donde dentro del territorio hay varias comunidades, un título colectivo. Todos estos territorios, el gobierno justamente no respeta a los derechos de los pueblos indígenas, no respeta sus usos, sus costumbres, no respeta su democracia comunitaria, que ellos tanto hablan de la democracia comunitaria y no nos dejan ejercerla.
no las respetan, porque, mira, con todo lo que ha pasado, yo te decía de que prostituyeron a nuestros dirigentes, ¿ya? Dividieron a las organizaciones y algunos las sometieron. Hay en todas paralelas, y hay una que realmente que es afín al gobierno y está en la línea del gobierno. Y esa legal, para ellos legalmente es a la única que reconocen. Y es la única, van las bases. Por eso le digo, nosotros hicimos resistencia, hemos estado capacitando a la gente, hemos estado hablando con ellos y el sentir de eso no quieren, no reconocen a este gobierno como si fuera indígena, volviendo de nuevo, no reconocen como es indígena, ¿ya? Nos hemos sentido utilizados, mellados en nuestra dignidad, ¿ya? Entonces, cuando se organiza un representante desde las bases, las comunidades, y viene a hacer gestiones, viene como la representación legítima, vamos por ahí, representación legítima ante una autoridad, llámese municipal, llámese departamental o llámese nacional, ellos no la reconocen. ¿Por qué? Porque no está alineada justamente a sus caprichos, a sus derechos. Entonces ese dominio territorial ellos no lo tienen. Y fíjate, en todo esto donde hay tierras comunitarias de origen, las TCO, hay narcotráfico. Suena duro, hay narcotráfico. Y los dirigentes están apañando esto. Donde hay tierras comunitarias de origen, hay extracción de la madera. Y los dirigentes están apañando, los dirigentes, llamo entre comillas dirigentes, que el gobierno reconoce, porque los gobiernos legítimos, orgánicos, como lo decimos, los que son reconocidos con las bases, los que son elegidos por las bases, no los reconocen. Entonces, no hay el dominio de eso. En las comunidades en sí, en el otro tipo de territorio, en las comunidades en sí, cuando hay algún proyecto de generación económica, también la han dividido las organizaciones y solo ellos pactan, se sientan, hacen negocios, si vale el término, todo, con la organización que es afín o alineada a ellos. Entonces, por eso decía, si realmente no hay una política de Estado y va a seguir estas políticas sociales de extractivismo, el horizonte para nosotros, los pueblos indígenas, lo vemos totalmente negro. Y sumado a esto, yo le sumo el representante de la circunscripción especial, que es el que va a ir a avalar todas estas cosas que están haciendo. Va a ir a avalar la representación de la organización, la extracción de madera, en el caso hay hasta extracción de minerales, en el caso de los territorios de Ale, que también en la Chiquitanía hay, la extracción de la madera. Entonces, es una serie de cosas de que nosotros lamentablemente nacimos para la lucha, vamos a seguir en la resistencia y obviamente mientras que estemos, la fuerza nos da, vamos a seguir porque no conocemos nuestros derechos y vamos a pelear por lo que es nuestra casa grande, nuestro territorio. Gracias Ronnie. En este contexto y bajo estas premisas, pueden brindarnos a manera de conclusión una mirada del futuro del gobierno de Luis Arce de cara a la visión indígena. De manera breve, por favor, empezamos contigo, Pedro. Bueno, habría que ver cuál va a ser el planteamiento del actual gobierno sobre el tema indígena. Si sigue la corriente que se instauró hace 14 años atrás en la primera gestión del MAS, esto va a ir a ser un desastre, porque hay una contradicción grande entre constitución política del Estado, leyes que se han hecho, mitos que se han creado sobre todo en el exterior y una fatalidad administrativa concreta, digamos, en el país, un interés del Estado centralizado y por otro lado un desconcierto y una efervescencia que puede producirse en explosiones incluso violentas, digamos, en las comunidades indígenas. O sea, están dados todos los elementos para que aquí haya un caos. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo lo tratará el gobierno? Eso, digamos, es una incógnita. Sin embargo, ya algunos presagios, algunos síntomas nos dejan ver que el Estado boliviano y el actual gobierno puede seguir, digamos, ¿cómo se llama? Esa senda que a mi modo de ver está equivocada. Entonces, la solución del conflicto o los aportes ya pasan íntegramente al lado indígena. Pero aquí hay una paradoja. El lado indígena, para tener un futuro, para lograr, digamos, justamente que su misión sea exitosa,
tiene que dejar de ser indígena de cierta manera, es decir, tiene que romper con el estereotipo y con el modelo de indígena que ha impuesto el poder. Solamente rompiendo de esa manera, yo creo que hay una manera de poder hacer una transición, no solamente para los derechos indígenas, sino para el bienestar total del Estado y del conjunto de la sociedad boliviana. ¿A qué me refiero? O sea, todos estos derechos indígenas han venido primero con una base ideológica terriblemente fuerte en la cual se ha violentado al indígena mismo, una identidad que no era la suya. ¿No es cierto? Nosotros los indígenas, cuando tenemos que ir a algún congreso, recién nos vestimos como indígena. ¿No es cierto? Nos ponemos hasta pluma, etcétera. Y cuando estamos en nuestra vida cotidiana, cuando actuamos como ahora, nos vestimos como ahora. O sea, cuando estamos en la comunidad, nosotros estamos en la sobrevivencia, en tratar de conseguir. Incluso hay, como lo dijo algunos de los intervinientes, hay narcotráfico, hay explotación de la madera, etcétera. Y las ONGs y el gobierno se han hecho fama, han conseguido dinero de afuera, creando un mito del indígena, que todo el día estuviese contemplando la naturaleza, buscando el equilibrio, dialogando con el animalito, etcétera. Nos han quitado la dimensión de seres sociales y también de seres económicos. Nos han quitado la posibilidad de ser nuestros propios símbolos, o sea, nos han obligado a asumir, digamos, un mito del indígena que no era funcional ni para nosotros, ni para un poder político indígena, ni para las poblaciones, sino era funcional para un programa de gobierno, primero que fue de las ONGs y después que fue del Estado boliviano. Entonces, como todo lo que es insustancial sirve para lograr un objetivo, pero no para consolidar nada, ahora estamos llegando a un momento explosivo. Entonces, y ese momento explosivo va a salir, digamos, de manera adecuada en la medida que haya una regeneración de los dirigentes y que puedan vincularse con las poblaciones. Porque si no, ¿cómo se llama? El panorama, la perspectiva es conocida porque ya muchas veces se ha repetido en Bolivia. Ha habido en la época de 52 también los famosos dirigentes indígenas que iban y que se les daba poderes, espacios de poder. Entonces, y eso termina mal, porque las poblaciones toleran eso en la medida que pueda significar algunas ventajas inmediatas, algunas cosas sensibles. Y el dirigente siempre se encerra en sí mismo. O sea, el hecho que ahora hay representantes indígenas elegidos de una manera u otra y que sean funcionales al MAS, en un breve tiempo eso termina a ser contraproducente y termina a ser, digamos, negativo para el mismo MAS y positivo, digamos, para lo que pueda surgir en las poblaciones. O sea, se están dando todos los elementos que en unos cuantos meses o posiblemente años, otra vuelta se va a repetir en Bolivia. La ingobernabilidad se va a repetir, digamos, los trasfondos de conflictos, etcétera. Entonces, son yo volvería a lo que decía al principio. El indígena, el dirigente indígena, tiene que dejar de ser indígena en el sentido de acopiar el modelo que nos han dado. O sea, nosotros fingimos ser indígenas porque ese es el modelo, digamos, por el cual nos han enaltecido. O sea, tenemos que asegurar la subsistencia económica de nuestras poblaciones. Tenemos que asegurar la vigencia, digamos, del desarrollo cognitivo. Es decir, creer que vivimos en una cosmovisión, que tenemos saberes, ¿no es cierto? O que vivimos en una religiosidad aparte cuando nuestras comunidades son evangélicas, protestantes o ateas. O sea, es decir, hemos asumido para tener un poco de dignidad y para tener un espacio para realizarnos todos los mitos que los no indígenas han hecho sobre el indígena. El indígena tiene que ser realmente indígena, es decir, ver, reflejar cuáles son las aspiraciones y las condiciones de su pueblo y motivarlas. Entonces, la situación está propicia porque hay leyes hechas. Segundo, porque hay una movilización. Segundo, porque el Estado va a entrar en crisis si sigue este problema, eso nos lo ha mostrado la historia. Y segundo, porque también va a haber una emoción en la conciencia internacional que es muy importante al ver que es otro el enfoque real. En la medida que dejemos de mimar, en la medida que dejemos de imitar, en la medida que nosotros empecemos a darnos cuenta de la fuerza que tenemos, y tenemos una fuerza que no es ontológica, de conocimiento, de semiología, es una fuerza social de movilización y de capacidad de mover gente, porque los indígenas es el grupo social que hasta ahora no ha sido desgastado justamente porque ha estado marginado. Tiene, digamos, una tensión, tiene una posibilidad que puede ser utilizada, pero puede ser exitosa en la medida que salimos de una burbuja y que nos unimos y que comprendemos la multitud de otros elementos que hay en el contexto nacional. Empezamos a tener no solamente una visión de nuestros propios intereses, sino una visión de país, una visión de Estado, lo que significa, digamos, abrirnos y dejar el mito, dejar el estereotipo del indígena único, especial, que además es falso, que lo vivimos cotidianamente y que solamente es funcional a alguien que toma el poder en base de esos mitos para usufructuar y para después contradecir las mismas promesas que ha hecho los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Y que ha estafado incluso a la conciencia pública internacional para simplemente lograr el poder como siempre se lo ha tenido en Bolivia.
Muchas gracias, Pedro. Desmitificar al indígena. Sendas equivocaciones que conllevan a explosiones sociales con consecuencias críticas para la gobernabilidad del país. Alex, tus conclusiones, brevemente, por favor. Muchas gracias, Tiquita. Es cierto lo que dice Pedro. Tenemos que ir despojándonos de prácticamente este adoctrinamiento de muchos años, no solamente de los 14 años, sino desde el momento del arribo de los exploradores españoles, ¿no? Que nos tuvieron bajo su dominio y luego con la República continuamos en esta situación. Con la llegada del Estado plurinacional, pues eso tampoco ha cambiado, ¿no? Siempre se ha estado induciendo, ¿no?, a que los indígenas tenemos que seguir en este modelo exógeno, aquel que viene impuesto de afuera, no el endógeno, no aquel que nace de nuestra propia vivencia, ¿no?, de nuestros territorios, de nuestras comunidades, y además tiene que ser holístico, ¿no?, que tiene que tener, digamos, una integralidad, una transversalidad de muchos elementos. Eso prácticamente es el gran desafío que nos toca enfrentar ahora a los pueblos indígenas. Necesitamos compatibilizar todo el conocimiento científico, tecnológico, con el saber y el conocimiento ancestral sobre distintos temas. Yo creo que ahí está un poco la esperanza. No puede uno o el otro imponerse sobre algo, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo. Probablemente a la cabeza del movimiento al socialismo ha sido un movimiento muy crítico y que intenta, digamos, tomar ventajas de lo que se hizo en el pasado, pero eso no nos lleva a ningún puerto. Y eso es lo que estamos viviendo ahora y eso es lo que llama probablemente Pedro, que en algún momento puede generar un caos, ¿no? Una ingobernabilidad, mayores dificultades para nuestro país. Y ojalá quienes han asumido este nuevo desafío tengan la sapiencia, la sabiduría, la inteligencia, la creatividad para poder afrontar en esta situación. Y los bolivianos, sobre todo, ¿no? O sea, yo creo que la esperanza más está sentada en la sociedad civil. Porque muy poco podemos esperar de nuestros gobernantes. Lastimosamente, sean estos de derecha, de centro, de izquierda, responden a un interés mucho más grande, mayor, es el que está estableciendo las reglas. Y es por eso que nos es difícil despojarnos y poder hacer ejercicio pleno de lo que verdaderamente quiere el boliviano, quieren los pueblos indígenas. Entonces, en esta etapa, ese es el desafío mayor. No podemos seguir ahondando nuestra crisis económica, nuestra crisis política, ambiental, con modelos y prácticas que no son nuestras, son impuestas, ¿no?, desde el conocimiento occidental. Pero seguramente hay algunas cosas que sí pueden ser rescatados, pero que hemos visto hasta ahora que ha gravitado enormemente en los pueblos indígenas. Muchas de las nacionalidades indígenas estamos expuestos a un exterminio, ¿no? Y eso es algo que, pues, en la región donde está Ronnie se puede palpar, ¿no? La cantidad de hectáreas de bosque, pastizales que se han consumido en los últimos años está afectando seriamente a la vida de los pueblos indígenas, al ecosistema complejo que encierran estos territorios y que es la esperanza no solo de los indígenas, sino de la población en su conjunto. Entonces, son muchos los desafíos. Esperamos que los pueblos indígenas también respondamos a la medida. Lastimosamente han sido muchos los años a través del cual nos han intervenido, nos han cooptado, nos han dividido, nos han creado organizaciones paralelas y tenemos esa inacción ahora, porque no sabemos quién va a representar o quién va a llevar, digamos, la voz de los pueblos indígenas. Ante esa situación estamos haciendo esfuerzos desde las resistencias locales, que estamos tratando de organizarnos en movimientos regionales y una coordinadora nacional de defensa de territorios indígenas, justamente por esa
inacción que nos han demostrado nuestras organizaciones que deberían estar en la vanguardia. Eso es lo que veo, pues agradecido por este espacio. Esperamos que se tengan, digamos, otras oportunidades para seguir ahondando estos y muchos otros temas. Muchas gracias. Gracias, Alex. Ronnie, tu conclusión y despedida, por favor. Gracias. Si bien preocupado viendo el horizonte que se nos viene para nosotros pueblos indígenas, también tengo fe, tengo esperanza de que la sociedad civil ha asumido de que dentro del territorio nosotros somos personas, del territorio boliviano. Lo que decía Pedro, efectivamente, esa mitificación que han hecho del indígena, a mí lo que me alienta es de que en los pueblos indígenas, en las comunidades, en la esencia en sí, en las bases, no se vive eso. La preocupación es esto, de que justamente lo único que muestra es el gobierno, aquellos dirigentes que cooptó, que va y lo disfraza. Uno ve con preocupación a nuestros hermanos ayoreo vistiendo una toga de cuero de tigre, veo al otro lado con sus plumas, pero la realidad no es esa. La realidad de nuestra base, nuestra gente, no es esa. La forma en que vivimos nosotros en las comunidades no es esa. Convivimos con la sociedad, con la sociedad civil, y es justamente lo que decía Ale, ¿no? Estamos en organizaciones, en la resistencia. La sociedad civil ha entendido este problema. Prueba de ello, fíjese el apoyo que le dieron a los hermanos del TINNI, el apoyo que justamente han recibido nuestros hermanos de Tacana por el asunto de la castaña, el apoyo que nosotros los chiquitanos hemos recibido cuando los incendios, el apoyo, los problemas que hemos recibido con Tacobomora. Si no haya sido el apoyo de la sociedad civil, nosotros prácticamente hayamos desaparecido con el gobierno esto, porque no hayamos cansado. Esa es la esperanza que yo veo de que la sociedad civil está asumiendo, de que prácticamente ellos a nosotros, porque tengo mucha relación tanto en la parte rural como urbana con la sociedad civil, y es el trabajo que estamos haciendo, entendiendo de que no nos vean como esos bárbaros que yo les decía con taparrabo, y que estamos para cuidar la plantita y cuidar el animalito. Estamos justamente para hacer economía, tenemos esperanza, todo el mundo tiene la esperanza o tiene esa ambición de tener un teléfono, tener un carro, tener una casa. Esa es la esperanza que tenemos. Ahora, el problema es justamente el gobierno. No me gustan los problemas, no me gusta, pero si el gobierno sigue con esta testarudez, sigue con estos problemas de Estado. Hoy día miraba yo el discurso de Choquehuanca, qué distinto al discurso de Catacora, mientras Choquehuanca mostraba algo más conciliador, más conservador, entra el otro a dar. Entonces, eso nos va a llevar justamente que asumir más gente a lo que ellos llaman de sus sectores sociales, en este caso, los dirigentes que ellos reconocen, porque las bases de esos dirigentes nuestros no están allá, esos mismos van a comenzar a armar el caos, y la sociedad civil no le va a gustar que armen el caos, entonces va a tener que salir, y no sé en qué vamos a parar. Realmente es preocupante, y aquí prácticamente son los sectores indígenas, los indígenas ya vemos orgánicos, si vale el término, ¿no es cierto? Sé que muchos no lo entienden, con la sociedad civil, que justamente estamos queriendo demostrar, o tratamos de demostrarles al gobierno, que esa no es la forma de tratar, no al indígena, llamémoslo al boliviano, a la persona que no comulga con ellos, a la persona que demanda democracia, porque la democracia se sienta en la base de que las opiniones, yo la puedo escuchar tus opiniones, aunque no las comparta, pero tengo que respetártelas. Si el gobierno no lo ve de esa manera, no solo a los indígenas, a toda la sociedad civil que no comulga con ellos, que no votó con ellos, lo veo realmente que esto va para problemas. Agradecerle Pedro, Alex, un placer saludarte. Ya vamos a estar, creo que este próximo 24 estaremos por Tacana, y el 15 por el TINNI. Vamos a procurar de que vos estés por allá. A ver, muchísimas gracias.
¿no? Y Gracias, resto para mí, Ronnie. Gracias, Alex. Gracias, Pedro. Un gusto tenerlos como panelistas. Quiero agradecer también a la sociedad civil organizada que conforma el CONADE, a nuestra audiencia, a quienes planteo lo siguiente. La desmitificación del indígena, más de 2 décadas que se trata ello y no se ha conseguido o no se ha querido hacer en realidad. ¿A quién beneficia la mitificación del indígena? ¿Cuán involucrados en ello están los indígenas o los académicos pseudoindígenas en relación a las ONGs y el Estado? Con estas provocaciones me despido. Soy Lirio Fuertes y esta fue Cuarentena Política. Hasta una próxima entrega.